Hoy es el primer domingo del mes de diciembre y durante el mes de diciembre estaremos hablando de los acontecimientos alrededor del nacimiento de Jesús. No tenemos la intención de ser solamente narrativos en la exposición, porque la historia año con año la conocemos. Hemos conocido la historia del nacimiento de Cristo y todo lo que está a su alrededor, un poco antes, durante y después, un poco después del nacimiento de Jesús. Cada año lo hemos visto. Cada año todos los que hemos crecido en una familia cristiana hemos sido enseñados en esto desde pequeños, en la escuela dominical, luego de jóvenes, de fin de grandes, hemos sido instruidos con esta información. No queda la menor duda, tenemos información precisa respecto de acontecimientos en el nacimiento de Jesús. Incluso las personas que no son creyentes, pues que no son cristianas, disfrutan de este conocimiento porque es parte de la cultura general de casi todos los países del mundo. Así que entonces este acontecimiento es un acontecimiento repetitivo, pero es un acontecimiento muy importante. No tendremos pues un sentido narrativo en la exposición de estos pasajes que hablan del nacimiento de Jesús. La intención es presentar a Jesús como lo que es. Este niño que nació en Belén y que trajo luz a las naciones. Ese pueblo que vivía en obscuridad, decía Isaías, vio gran luz. Luz resplandeció sobre ellos. Y lo que nosotros queremos es ver esa luz, descubrir a este Cristo, entender cómo llegó y además entender cómo llegó. Es decir, qué plan tenía Dios y cómo a lo largo de la historia de la humanidad ha habido una batalla cósmica en donde se había impedido el nacimiento de Jesús y cómo el Señor, cumpliendo su voluntad soberana, ha permitido que este niño nazca en el lugar establecido y, como le dijo Pablo a los Gálatas, en el cumplimiento del tiempo. Así que vamos a ver este asunto de Jesús. Quizá rompamos algunos paradigmas y quizá afirmemos algunas verdades que ya las tenemos afirmadas desde hace algún tiempo. Como quiera, este es el tiempo de recordar estos maravillosos eventos. Tengo que decir también, como introducción a esta serie de los sermones, de los 5 sermones o los 4 sermones que hay para hablar de este tema, que es muy importante que le demos atención a lo que es importante para nosotros. Lo que hoy nosotros celebramos, lo que estaremos celebrando es el nacimiento de Jesús. Él es el que toma lugar, Él es el que es más importante. Por supuesto, cada año, yo personalmente repito lo mismo, es importante la familia, son importantes los abrazos, son importantes las reuniones, el gozo que hay, porque vemos a familiares que hace mucho que no vemos, pero por encima de esto, el gozo de saber que Cristo nació un día para que nosotros tuviésemos salvación, debe de estar por encima de cualquiera de nuestras posibles humanas celebraciones. Hemos hecho de esta fecha una mercadotecnia completa. El mundo ha determinado cómo celebrar, qué celebrar, por qué debemos estar nosotros contentos y gozosos. Nos distraen las cosas, nos distraen los arreglos, nos distraen los adornos, nos distraen los regalos, pero lo más importante es, y lo que queremos lograr es descubrir a este Cristo que nació en Belén. Esta es, pues, la intención. Disfrutemos, gocemos de este tiempo y aprendamos de la única fuente posible para hablarnos de este tema, que es la Biblia, la palabra del Señor. Tenemos aquí nosotros esta narración del encuentro de un ángel a una persona. No son encuentros comunes, ¿no es cierto? No es así como sucede normalmente las cosas. No tenemos nosotros en la historia de la humanidad, salvo cosas registradas en la Biblia o eventos registrados en la Biblia, de un ser celestial que venga a dar un aviso sobre un tema particular. No lo hemos visto. Cuando nosotros hablamos de la participación de ángeles en la comunicación celestial, estamos hablando de que los ángeles son emisarios de parte de Dios para cumplir un propósito específico, un propósito concreto. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer nosotros en la adoración a los ángeles. La adoración a los ángeles es un pecado. No hay tal cosa para adorar a los ángeles. Ellos son siervos de Dios. Incluso nos ha hecho a nosotros un poco mayor que los ángeles.
Es decir, que nosotros tenemos el privilegio de compartir buenas nuevas, cosa que los ángeles no lo pueden hacer. Claro que cualquiera de nosotros pudiese pensar que quisiéramos mejor ser ángeles para ser enviados por Dios en un momento determinado de la historia y luego retirarnos a la gloria eterna. Sin embargo, nosotros somos conscientes de lo que dice la Biblia respecto de los ángeles. Se mencionan algunos, se mencionan numerosos ángeles, se habla de ángeles y se les dice por nombre. Tenemos, por ejemplo, a Miguel o tenemos, por ejemplo, a Gabriel. Tenemos ángeles, pues, muy concretos y muy específicos. Tenemos que ser cuidadosos. No tenemos más nombres de ángeles en la Biblia. No existe tal cosa como el ángel de la guarda. No existe tal cosa como el ángel que nos cuida, porque nosotros tenemos a un solo protector y Jesucristo es nuestro protector. El ángel de Jehová, que es Él, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La historia de la humanidad, amados hermanos, en la teología bíblica del Antiguo Testamento, a lo largo de toda la metanarrativa de la Escritura, que es muy importante, nosotros tenemos una batalla universal, una batalla celestial, una batalla en el cielo. Ahora, en la clase que yo tengo los jueves, hablaba con el grupo providencialmente de este asunto. Apocalipsis 12 nos habla de que el dragón, la serpiente antigua que es Satanás, dice Juan, el evangelista, el que escribe Apocalipsis, dice que cuando esta mujer nació, que tenía bajo sus pies la luna, que tenía sus cabellos como de sol, que era una mujer refulgente, que ejemplificaba la iglesia, estaba por dar a luz a un hijo varón, según nos cuenta el testimonio de Apocalipsis 12. Este hijo varón es Cristo, pero dice que esta serpiente antigua, que este dragón, que es Satanás, estaba justo enfrente de la mujer, esperando a que diera luz para matar al niño. La idea de la teología bíblica es que Satanás ha estado toda la vida, todo el tiempo, justo tratando de impedir que este acontecimiento se llevara a cabo. Todo el tiempo del Antiguo Testamento vemos cómo Satanás ha impedido o querido impedir que la descendencia sobre la cual vendría Jesucristo fuera interrumpida. Satanás lo intentó a través de la serpiente en el Edén, ustedes se acordarán. Pero hubo una primer promesa que tenía que ser cumplida a lo largo del tiempo, porque el Señor ha prometido a la mujer, y a Satanás hizo también alguna mención, y le dijo a la mujer: tú vas a pisar la cabeza de la simiente de la serpiente, y tu simiente de la serpiente va a herir el calcañar de la simiente de la mujer. Pero quien va a vencer será la simiente de la mujer. Estaba anunciado Cristo desde Génesis 3:15, el famoso protoevangelio. Para que podamos entender el nacimiento de Cristo, tenemos que entender desde cuándo es anunciado. Por supuesto, sabemos que Cristo es existente desde siempre, es preexistente. Él no fue creado, Él existió desde siempre. Él es desde siempre, y Él lo mencionó muchas veces diciendo: yo soy. Incluso Jesucristo mismo dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. No hay manera posible de que podamos ponerle una fecha a Cristo en su esencia, en su ser. Pero Satanás estuvo al pendiente y tratando de impedir por todos los medios que Jesucristo naciese. Así empieza la historia en Génesis. Luego Caín mata a Abel y parece ser que el asunto se acaba ahí, pero viene Set, que es el sustituto. Y Set va a venir a darle fuerza a la promesa. Y a partir de Set, amados hermanos, y hasta el nacimiento de Cristo, vemos cómo Satanás estuvo impidiendo por todos los medios para que no se diera la descendencia, para que no naciera Jesucristo. Y esto jamás pudo detenerse. Así continuó. En el Nuevo Testamento tenemos a María embarazada de Jesús. Y tenemos a Herodes, un rey perverso. Tenemos la famosa matanza de los niños, otra vez Satanás tratando de impedir, pero usted y yo conocemos la historia. Cristo nació y no hubo poder, ni humano por supuesto, ni celestial desde luego, que pudiera impedir el acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensamos en este evento general, cuando pensamos en este contexto celestial, entonces viene a nuestra mente: ¿qué pasó? Dios, valiéndose de sus propios recursos y solo los recursos de Él, ha determinado que un ángel visite primero a Zacarías. En este contexto del capítulo 1.
Y a Zacarías le va a aparecer, y Zacarías va a dudar del mensaje de Gabriel, pero le va a decir que su esposa Elizabeth, estéril, va a tener un bebé, y es anunciado el nacimiento de Juan. Zacarías no creyó, quedó mudo. Tuvo que comunicarse, pues, después de que salió del santuario para su casa, tuvo que comunicarse con señas. Tuvo que comunicarse de cualquier otra manera. Pero el Señor estaba actuando, estaba haciendo su obra. 6 meses después del anuncio de este ángel a Zacarías de que su mujer iba a quedar embarazada y que quedó embarazada, mujer estéril, el ángel viene entonces a María. Y tenemos nosotros el texto, en el versículo 26. Al 6º mes, dice la Escritura, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Los ángeles no toman iniciativas propias. Los ángeles no vinieron a hacer algún anuncio por cuenta propia. Ellos acataron una disposición de Dios. De hecho, la Escritura dice aquí que Gabriel fue enviado por Dios. Casi podemos imaginar la escena cósmica. Podemos imaginar, porque cuando leemos Apocalipsis nos damos cuenta de que el Señor no tenía 3 o 4 ángeles por ahí volando alrededor de él. Esto es equivocado. En el trono del que está sentado, el que está sentado en el trono, que es el Todopoderoso, dice la Escritura que alrededor de él, después de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, según cuenta la historia en Apocalipsis, alrededor hay millones de ángeles que están cantando en el nombre del Señor. Hay una gran cantidad de servidores en el cielo que están a la orden del Señor. Estamos hablando de millones. En la especulación santa, que puede ser peligrosa, pero es santa, nos imaginamos pues a los ángeles allá diciendo: Señor, yo voy al anuncio. ¿Quién no quisiera dar un anuncio como este? No es un anuncio de destrucción, no es un anuncio con una profecía que llevara al pueblo a una decadencia. Estamos hablando del anuncio del nacimiento que fue planeado antes de la fundación del mundo, que fue pactado en el pacto de redención antes de que el mundo fuese, que fue establecido y fue planeado minuciosamente por el Señor Todopoderoso, y que hizo toda la historia para la culminación precisa del nacimiento de Jesucristo. ¿Qué ángel no quisiera estar en este lugar? Si fuéramos ángeles diríamos: Señor, ¿dónde me anoto? Quiero hacer méritos, mándame a mí. El ángel Gabriel, que no sabemos cómo fue el proceso, pues por eso digo que es una especulación santa, pero es enviado el ángel Gabriel, no otro. El ángel Gabriel no solamente fue con María, antes había ido ya con Zacarías, y quizá también en algunos otros momentos que no tenemos registro. Por supuesto, José no tuvo un ángel como visita. Él entró en un sueño profundo. Él durmió y soñó y tuvo una visión en sueños que le hablaba un ángel a José. Pero ahí está Gabriel. Y viene Gabriel, que fue enviado por Dios, no por iniciativa propia, no por una convocatoria divina de una persona física en el mundo diciendo: ángeles, vengan a mí. Eso es imposible. Esa es iniciativa y prerrogativa exclusivamente de Dios, que envía a Gabriel a esta ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Por qué Nazaret? ¿No se antojaba más que fuera Roma, que era la capital del mundo de ese tiempo? ¿No hubiese sido bueno que hubiese sido mandado Gabriel a Roma? Era la más importante. No fue a Roma. ¿No hubiese entonces mejor sido que fuera el ángel a visitar a alguien en Jerusalén, la ciudad en donde evidentemente el templo era el centro de adoración, en donde estaban los judíos, en donde se celebraban las fiestas, en donde era más posible que viniera de ahí el Salvador, en Jerusalén? No, el Señor determina mandar al ángel a una región, a la ciudad de Galilea, en esta región, a un pueblo llamado Nazaret. Déjeme decirle que antes Nazaret no es mencionado. Después es mencionado un poco. Pero cuando es mencionado, no nos da buen augurio. No nos da una buena información. Cuando el Señor estaba eligiendo a sus apóstoles posteriormente, cuando elige a Felipe, llama a Felipe, después también van por Natanael y le dice: Felipe, Natanael, hemos hallado al Cristo.
¿Y de dónde viene? Viene de Nazaret. ¿Se acuerda lo que dijo Natanael? ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Porque la fama que tenía Nazaret era de un pueblo que, de veras, de ahí. Yo no quisiera poner un ejemplo en nuestro país para no lastimar a nadie, pero usted piense en la región más inhóspita. Pensemos en la región más agresiva, más sin cultura, más lo que fuera, y diríamos, de veras, de ahí pudiese venir algo bueno. Sale algo bueno de este lugar. Y bueno, algo interesante, algo importante, es que el Señor había escogido a Nazaret para que fuera el anuncio en donde estaba viviendo María, para que Él pudiera mandar esta información precisa de Nazaret. El Señor siempre tomó de lo más mísero, de lo más despreciado por el mundo, para mostrar su gloria y su poder. ¿Qué caso tendría mandarlo llamar o que el ángel fuera a Roma? ¿Qué caso hubiese tenido que el ángel hubiese venido a Jerusalén? Hubiese sido como lógico. Claro, es la ciudad más importante. Claro, es la ciudad religiosa más importante. Pero Nazaret, en verdad Nazaret, porque el Señor de lo poco, de lo bueno, de lo vil y de lo menospreciado muestra su poder. Quizá entonces podamos entender por qué nos escogió a nosotros. De lo vil, de lo despreciado, de lo menospreciado, el Señor elige para mostrar su poder. Bueno, pues llega ahí. Pero ya llega a Nazaret, que es una ciudad inocua, inhóspita. Pero ¿por qué no a una princesa? ¿Por qué no a una mujer pues importante? No, fue con una aldeana. Fue con una mujer que ella misma dice que el Señor miró la bajeza de su sierva. Una mujer que no podemos decir sin cultura, porque después del canto que tiene aquí podemos saber que es una mujer inteligente, pero una mujer sencilla, joven, muy joven, que además se había comprometido con un joven que venía también de la misma familia de David, que venían también del mismo lugar, y se había comprometido. Y para aquella época comprometerse era muy importante, era casi estar casados, pero todavía no lo estaban. Una mujer sencilla y simple. Y el ángel viene a una virgen desposada, a esta mujer, a María, que estaba justamente desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Algo que es importante y que también tiene que ver con el Antiguo Testamento y con esta teología que nosotros sabemos, es que viene justamente de la casa de David. Ahora, de la casa de David tiene que ver con la descendencia de David. Lo que yo hablaba desde hace un momento acerca de que Satanás quería impedir por todos los medios que Cristo naciese. Uno de estos momentos fue, y muy importante, haber sacado a Noemí y a Elimelec de Belén para que se fueran a Moab. Usted recordará la historia. Porque Dios tenía planeado que de esta relación, en una circunstancia no buena para ellos, naciera el que iba a ser justamente el padre espiritual de Jesús. Noemí y Elimelec se fueron a Moab, y allá con sus hijos Malón y Kelión tuvieron estos dos hijos, dos esposas, una esposa cada quien, Orfa y Ruth. Pero después de que murieron los hijos Malón y Kelión y Elimelec también, Noemí tiene la necesidad de regresar a Belén, que por cierto Belén significa casa de pan, y había dejado de haber pan, y se fueron a buscar pan a Moab. Pero cuando regresaron allá, regresó Noemí y Ruth, una moabita, una mujer que no era apreciada por los judíos, que estaba siendo ajena a al pueblo de la promesa, pero llegó. Y conoce la historia. Noemí llega con Ruth a Belén, y ahí Ruth va a espigar en los lugares en donde estaba Boz. Y se va a casar con Boz, el pariente redentor. Y de Boz nacerá Obed. Y de Obed, Isaí. Y de Isaí, David. Y de David, Jesús. Qué importante era entonces que el Señor cumpliera su propósito en la vida de esta mujer. Qué importante era que el Señor cumpliera su propósito eterno en el cuerpo de quien quisiera, para que su verdad, para que su promesa fuera cumplida. Dice la Escritura que esta mujer de nombre María era virgen, y que además estaba desposada con José, ambos de la casa de David.
empezamos a ver pues un esbozo del cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de la promesa, y podemos ver con toda claridad cómo el Señor, no hay algo que le estorbe, siempre cumple su voluntad. Cuando el ángel llega donde María estaba, dice el versículo 28, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Yo no sé qué haríamos nosotros si nos apareciera un ángel del cielo y nos hablara. Yo saldría casi, yo creo, corriendo de allá. Pero llegó el ángel. Entra el ángel donde estaba ella y pronuncia estas palabras que han sido generacionalmente mal entendidas, que han sido tergiversadas, que han sido manipuladas. Salve, muy favorecida. Déjeme decirle que la Vulgata latina escrita por Jerónimo, esa versión de la Biblia dice gratia plena. Es una buena traducción, gratia plena. Pero cuando se traduce al español tenemos una dificultad teológica que puede llevarnos a un error doctrinal. Porque se ha traducido al español como llena eres de gracia, gratia plena. Por supuesto, gratia plena tiene este sentido, llena eres de gracia. Pero cuando se habla de llena eres de gracia, se ha pues malinterpretado la expresión del ángel y se le ha conferido a María, por el anuncio del ángel, se le ha conferido algo que no tiene. Y lo que se le ha conferido es que parece ser que con este llamado o con palabra que hizo Gabriel hacia María, pareciera ser que María ahora es dispensadora de gracia. Cuando decimos gratia plena o llena eres de gracia, estamos casi diciendo que María puede dispensar gracia, que puede otorgar gracia, que puede repartir gracia. Pero de ninguna manera esto es posible. María no puede ser dispensadora de gracia. Ella no puede compartir gracia, porque el único que puede compartir gracia es Cristo. Porque el único que puede repartir gracia a quien quiere es Cristo. Ningún ser humano puede ser dispensador de gracia. María y todos nosotros somos receptores de la gracia, no dispensadores de la gracia. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra, en ningún tiempo, salvo Jesucristo en su calidad de hombre, era dispensador de gracia. Pero no existió y no va a existir nadie que pueda dispensar gracia. Si yo pudiera dispensar gracia, ustedes tendrían que pedírmela a mí. Me dirían: pastor, por favor, otórgueme de la gracia. Y yo sería el peor de los cristianos si hiciera semejante cosa. El que es receptor de la gracia es el que es el receptor de las oraciones para obtener gracia. Solamente aquel que tiene la esencia de la gracia se le puede pedir, se le puede orar, se le puede adorar, se le puede clamar por gracia. Pero cuando vemos el texto, nos damos cuenta de que María era una mujer sencilla. La bajeza, dice ella, de condición humilde, dice ella, que engrandeció el alma, su alma al Señor, engrandece mi alma al Señor, dijo ella. Y en ningún otro lugar encontramos a María dispensando gracia. No la encontramos en ningún otro lugar en un nicho donde fuera adorada por nadie, porque no es dispensadora de gracia. Es receptora de la gracia. Porque dice la Escritura que ella recibió gracia de parte del Señor. Pero usted busque en la Biblia. En ningún lado de la Biblia hay de ningún personaje que se diga que recibimos gracia de parte de alguien. Más bien, hallamos gracia delante de los hombres por la gracia comunicada de Dios para con nosotros. Salve muy favorecida, gratia plena, es una expresión que habla del receptáculo de la gracia que fue María en ese momento y solo en ese momento específico y solamente para eso. Y solamente para eso.
El ángel le dice, salve, muy favorecida, y añade, el Señor es contigo. No será contigo, no fue contigo, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Pues cómo no, cualquier mujer que hubiese sido objeto del Señor para recibir semejante milagro debía de ser bendita entre todas las mujeres. Pero no la más importante, solamente bendita por ser elegida para esta tarea, pero no la más importante. Solamente para ese tiempo, solamente para ese momento. Dice la Escritura que cuando ella le vio, se turbó con sus palabras. Y entonces se preguntó, ¿qué tipo de salutación es esta? Qué raro que me diga esto el ángel. Si nos asombra que el ángel haya hablado con María, más nos asombra que María le haya contestado. Pero tuvieron ahí una conversación. Y ella decía, ¿y qué salutación es esta? Por supuesto, ella meditaba en su corazón sobre estos asuntos. Por supuesto que ella estaba pasmada por lo que estaba sucediendo. Se turbó por sus palabras y pensó, ¿qué salutación es esta? El Señor, que sabe todo y que comunica a sus ángeles, pues todo lo que sabe, entendía lo que estaba sucediendo. Entonces el ángel le dijo a María, María, no temas. Le dijo, no tengas miedo, porque has hallado gracia delante de Dios. No temas. ¿Sabe una cosa? En la teología de la Biblia, en el Antiguo Testamento, la expresión no temas es muy significativa. No temas. Varias veces encontramos en la Biblia no temas. Se le dijo a Abraham, se le dijo a Moisés, se le dijo a Josué, se le dijo a todo el pueblo de Israel, no temáis. Se le dijo a los apóstoles, se le dijo a todo el mundo. Las veces constantes que el Señor le dijo a través de ángeles o a través de su misma presencia, no teman, es una cosa importante. No temer no solamente significa no tener miedo, sino tiene una implicación de confianza y de fe. No temer, que viene de parte de Dios, no solamente es deja de tener miedo, sino significa confía en que lo que te digo es la verdad. Confía en que todo está bajo control. Cuando el Señor ante una tribulación nuestra nos dice no temas, no solamente es, bueno, ya no voy a tener miedo de esto. No. Significa voy a confiar deliberadamente en el Señor que me da su promesa de estar conmigo todo el tiempo. Él le dijo, el Señor está contigo. Qué importante, el Señor está contigo. No temas, le dice el ángel a María. Has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. No vas a ser dispensadora de gracia, vas a ser receptora. Has hallado gracia delante de Dios. Y déjeme decirle que María era tan pecadora como nosotros. Tan pecadora como nosotros. Y halló gracia delante de Dios. Y esa gracia es la misma gracia que nosotros encontramos también delante de nuestro Señor. Y tras dicho esto, entonces viene justamente esta expresión. Y ahora le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y no solamente esto, sino que va a dar algunas cosas respecto de quién será este personaje. Ella, por supuesto, está turbada. Dice, ¿cómo puede ser esto si no he conocido varón? La palabra conocido es un eufemismo, ¿no? Es una manera de decir, no he tenido relaciones con José. No he tenido relaciones con ningún varón. No he conocido varón. ¿Cómo? Usted imagínese nada más en aquel tiempo la vergüenza de una mujer embarazada sin haber tenido relación con su esposo. Imagínese la reacción de José.
al saber que su novia prometida estaba embarazada. Cualquiera de nosotros que nos viniera la novia con el cuento del Espíritu Santo me embarazó, no le vamos a creer. No le vamos a creer. Imaginen aquella época, qué difícil para María. Pero ella tenía que entender, y el ángel le había dicho, no temas. No temas, el Señor es contigo, has hallado gracia delante de Dios. No temas, enfrenta lo que sea porque viene del Señor. Y después encontramos esta lista maravillosa de aquel personaje que va a nacer del vientre de María. Note usted todas las características de este personaje. Primero, se llamará su nombre Jesús. Y si usted tiene una Biblia Reina Valera por ahí, Jesús está todo con mayúsculas. Porque es un ser importantísimo, porque ya había sido anunciado en sueños a José, en Mateo 1:21 está narrado esto, de que su hijo se iba a llamar Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados, porque la necesidad de que viniera Jesucristo era la necesidad del mundo pecaminoso que necesitaba al Mesías que viniera a salvarle de sus pecados, porque Jesús significa Salvador. Jesús significa salvador de pecados. Qué importante está en el nombre, el oficio, la tarea de quien iban a ser. Le dijo, no te preocupes, el Señor está contigo, has hallado gracia delante del Señor, vas a concebir y vas a tener un nombre y lo vas a llamar Jesús. Cuando platicaron seguramente José y María, José le habrá contado el cuento. Oye, soñé. Vino un ángel y me dijo en sueños que ibas a tener un hijo y que tenía yo que llamarle Jesús. María, a mí también me lo dijo. Y me dijo que se iba a llamar Jesús. ¿Es coincidente? No, es completamente providente. Es el plan perfecto de Dios. Es la orquesta cósmica del Señor que todo hace que se converja en esta verdad absoluta de parte de Dios. Jesús significa Salvador, el Salvador. Vas a llamarle Jesús. Pero no solamente su nombre es importante, sino que además dice el ángel, este será grande. Pero hermanos, grande como ninguno. No en tamaño, porque el Señor crecía en el conocimiento y en la sabiduría del Señor. No en tamaño, pero iba a ser el más grande sobre la faz de la tierra. Y además será llamado Hijo del Altísimo. El soberano del cielo y de la tierra. Se va a tener una referencia directa con el Señor. Y Jesús en su ministerio dijo que era Hijo del Altísimo. Incluso dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Era Hijo del Altísimo. No solamente Hijo del Altísimo, sino además, y el Señor Dios le dará, dice la Biblia, el trono de David, su padre. Un gobierno celestial, un gobierno eterno, un gobierno inquebrantable. No era un gobierno físico, amado hermano. No iba él a ser el rey civil. No iba a proclamar una monarquía de ahí en adelante. Él nos iba a establecer como soberano terrenal, porque la tarea del Señor era más espiritual. Él se iba a posicionar de la tierra como el soberano del cielo y de la tierra. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Iba a tener un trono celestial, iba a tener un trono que por derecho le pertenecía, un trono que iba a gobernar sobre las voluntades, sobre las personas, sobre todo el poder cósmico. Porque Él es el creador de todas las cosas, porque Él es el soberano. Además, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. La casa de Jacob, las 12 tribus, el pueblo de Israel, la iglesia completa. Dice la Biblia que Jesús, que iba a nacer de María, iba a reinar sobre la casa de Jacob para siempre. Sobre la iglesia eterna, sobre la iglesia futura hasta la venida de Cristo, y de ahí todo lo que resta por la eternidad. Y su reino no tendrá fin. El que estaba por nacer era un rey eterno, era un rey que no tendría fin. ¿Y cómo le vamos a hacer? Dice María, ¿cómo será esto? No conozco varón.
Y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No pudo ser posible de otra manera. La obra portentosa del Espíritu Santo tenía que ser ejercida en el embarazo ahora de María. El poder del Altísimo, dice el texto, te cubrirá con su sombra. Y este ser será llamado Hijo de Dios. Amados hermanos, no hay posibilidad de que la obra fuera sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. Nosotros podemos percibir con claridad a la Trinidad. Podemos percibir a Dios enviando a Gabriel. Podemos percibir al Hijo prometido en el vientre y engendrado en el vientre de María, y la obra del Espíritu Santo posándose sobre ella. El nacimiento de Cristo tiene que ver con un plan eterno y perfecto. El que es objeto de nuestra adoración es Jesús. El dispensador de gracia es Jesús, y no hay otro. ¿Qué hay con María? ¿María es importante? Sí, como lo fueron tantos personajes en la Biblia. ¿María es objeto de nuestra adoración? No, porque no fue dispensadora de gracia, sino como nosotros, receptora de gracia. Pero recordamos que el Señor tuvo misericordia de ella, le visitó y permitió que ella, bendita entre todas las mujeres, fuera la receptora de este maravilloso milagro. Lo aquilató bien, y su alma engrandeció al Señor. Y nosotros entendemos esto y también alabamos al Señor, y nuestra alma engrandece al Señor. Vamos a orar. Padre, estas historias bíblicas son para nosotros ejemplares, porque no nos dan información histórica solamente, sino nos dejan percibir con claridad qué clase de Dios tenemos, que planeó todo con exactitud desde antes de la fundación del mundo y fue cumpliendo paso a paso su voluntad hasta la revelación completa en Jesucristo. Y hemos encontrado, Señor, en tu palabra indicios importantes de que tú en el tiempo preciso hiciste lo que tenías que hacer, enviando a este ángel Gabriel para hablar con María, porque había que prepararlo, porque había que avisarle, porque había que decirle lo que iba a suceder, porque Jesucristo tenía que ser engendrado de una mujer, porque tendría que ser terrenal como nosotros. Y nació. Y nació como ningún otro ser humano puede nacer, sin intervención de varón, sino por medio del Espíritu Santo. Así fue necesario para que Él fuese completamente hombre y completamente Dios. El Hijo del Altísimo, el que hereda el trono de David su padre, el Salvador del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre. Aquilatamos esta verdad y te adoramos, Señor, por lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.